Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece que en principio es bastante aburrido, tengo que ser bastante honesta, porque la palabra no ayuda. O sea, la palabra autocuidado suena como algo demasiado complejo, difícil y además de eso siento que es una palabra que está muy cargada de aspectos negativos, de conceptos que son de peso, de presión, de debería, y al final eso tiene un impacto negativo en cómo nosotros asumimos esta palabra para nosotras. Pero el norte de este episodio es darle un significado distinto, entendiendo que para cada quien el autocuidado se va a ver de manera totalmente distinta y sobre todo quiero que hablemos de lo que realmente significa cuidarte a ti. Y muchas veces estamos influidas o nos vemos influidas por la versión que venden en las redes sociales, que tiene que ver con autocuidado de maquillaje, de skincare, etc. Y no necesariamente con lo que realmente significa y al que nos vamos a referir en este episodio, que es la parte política, histórica y profundamente personal que tiene que ver con el autocuidado. Así que pasa adelante, siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. El autocuidado se va a ver diferente para cada persona y entender eso es crucial porque lo que significa para ti parte de lo que tú has visto históricamente en tu familia, lo que te dijeron que era cuidarse, si era importante o no, y esto viene permeado por la sociedad en la que nosotras crecimos. Actualmente yo creo que las redes sociales y los medios de comunicación se han apropiado de ciertos conceptos para vendernos cosas y el autocuidado no escapa de esta área, ¿no? Usar un término que tiene que ver con el cuidarnos para, pues, básicamente hacer marketing de una práctica que es vital, importante y universal y que es importante que tú puedas descifrar hasta qué punto tú estás consumiendo, ¿no? Por sí mismo el concepto de comprar cosas para cuidarte y cuando realmente responde a una necesidad que tú tienes y un deseo inherente a ti como parte de algo que tú necesitas. Y aquí voy con hacer la diferencia, va a haber una línea muy delgada porque obviamente va a haber cosas que tú tienes que comprar, pero el autocuidado no tiene por qué implicar gastar dinero, ¿ok? Y nos vamos a ir descifrando poco a poco lo que implica el autocuidado. Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona a quien yo conozco que tiene una condición en particular y esa persona necesita una pastilla para poder sobrevivir su día a día, básicamente. Es evidente que para esa persona el autocuidado no se va a ver igual, por ejemplo, para ti, que no necesitas una pastilla, pero quizás tu piel es tiende a la deshidratación y tú necesitas una crema para hidratarte. El cuidado que tú necesitas es distinto del que ella necesita. Y creo que si nos vamos a las etapas previas, cuando somos bebés, vas a escuchar historias totalmente diferentes. Es decir, la maternidad involucra diferentes aspectos que nos ayudan a ver cómo cada experiencia es totalmente única. Es decir, un bebé que nace por parto, un bebé que nace por cesárea, un bebé que nace con forceps, un bebé que, por ejemplo, necesita a nivel de alimentación una leche en particular, una formulación que solamente es para él por alguna condición que tiene. Luego a nivel de pieles, si es tópica o no, va a necesitar un jabón o una crema en particular, dependiendo de si nació con mucho pelo o sin pelo, pues vas a necesitar peinarlo y así el cuidado de ese bebé va sentando las bases de esa diferencia que hay. Y esa diferencia que hay es importante revisarla para entenderla y que tú puedas entenderte a ti, porque cada persona es diferente y por eso es importante que tú puedas mirarte en primera persona a ti, o sea, ubicar la mirada en ti para entender qué es lo que tú necesitas como cuidado, ¿ok? Y eso va a incluir, pues, oye, mirar las diferentes áreas de tu vida. Y vamos a empezar desde el cuerpo, que creo que es la forma más sencilla de verlo.
Cuando nosotros miramos específicamente en nuestro cuerpo lo que yo necesito para comer, lo que yo necesito para bañarme, lo que yo necesito para estar peinada, limpia, aseada, o sea, nos estamos yendo a lo más básico, pues estamos hablando de cuidado, ¿no? De esas necesidades que responden a la cultura en la que tú estás y que tú has ido asumiendo como parte de tu rutina de autocuidado. Y ahí es donde empieza esa línea delgada, ¿no? Porque esa rutina de skincare, por ejemplo, ¿no? Que creo que es donde más se ha aprovechado el mercado de estas necesidades que los seres humanos tenemos de cuidarnos, pues ahí es donde está esa línea delgada, porque quizás tú solo necesitas un jabón limpiador para tu cara, un serum hidratante y, no sé, algo más, ¿no? O sea, hay como una rutina básica para cualquier persona. Pero probablemente si tú ni siquiera has descubierto esas necesidades de tu cara y te has lavado toda la vida con jabón de baño, es suficiente para ti. Ahora, si tú tienes una condición particular, acné, psoriasis, eczema, etcétera, o sea, pare usted de contar cualquier mm, número de condiciones dermatológicas que puede tener una persona, pues tu rutina de skincare se va haciendo de una forma en particular. Y si a eso le sumamos que quizás tú no has ido al dermatólogo, pero viste en internet que había una rutina de skincare que alguien te dijo que era maravillosa y que le había funcionado y era como en 10 pasos y tú adquiriste todos esos productos, pues esa es la forma en la que tú te estás cuidando. No sé si me explico. Es decir, hay una diferencia muy grande entre lo que tú realmente necesitas y lo que te han estado diciendo que tú necesitas. Entonces nos toca ir haciendo esa diferenciación porque yo creo que el ser críticas, el ser analíticas respecto a esto nos puede ayudar muchísimo. La historia que nos enseñaron a nosotros respecto al cuidado, yo creo que nos ha hecho como lanzarnos por ese tobogán, como, sí, yo tengo que cuidarme, tengo que priorizarme porque eso es lo que dicen en las redes sociales, el amor propio está de moda y yo quiero estar en esa onda, pero detente a pensar qué es lo que tú realmente necesitas. Cuando nosotros buscamos el concepto de autocuidado en la Real Academia Española, que es el lugar donde siempre busco los conceptos para mayor facilidad, no lo encontramos, pero encontramos la palabra cuidado, la palabra cuidar, y yo creo que es muy útil porque al final nos sirve a nosotros para entender a qué nos estamos refiriendo em, específicamente cuando hablamos de voltearlo hacia nosotros. O sea, vamos a usar el autocuidado como cuidarte a ti, cuidar a ti, porque históricamente nos han enseñado a cuidar a otras personas. Y eso ha hecho que en cierta medida, pues nosotros miremos cómo vamos a cuidar a otros. Pero no vamos a entrar en la historia, vamos a empezar primero por este concepto que para mí es súper importante. Y yo probablemente cuando digo la palabra autocuidado, a tu mente vienen una serie de actos que tienen que ver con bienestar, quizás un masaje, una rutina de skincare, una ida al salón, un platillo saludable y delicioso. Y aunque puede ser que todas estas apliquen como gestos de autocuidado, tal y como mencionaba, no son universales para todos. Entonces, a- un primer aspecto que quiero que tengas en cuenta es que el autocuidado es personal. Lo que significa para mí cuidarse no necesariamente tiene que serlo para ti. Y esa historia que nosotros tenemos, que es única y que nos antecede, nuestra constitución biológica, nuestras necesidades, deseos, emociones, intereses, son totalmente distintas y por ende también lo será la manera en que nosotras vayamos respondiendo a esas particularidades, a esas necesidades que cada una tiene. Entonces, cuando buscamos esa palabra en el diccionario, claramente no estaba como dije, pero puedes encontrar la palabra cuidar, que es básicamente mirar por la salud, ¿no? O dar buena vida. Entonces, si lo aplicamos a uno mismo, pues mirar por la propia salud o darse una buena vida. Entonces, básicamente este episodio lo que va buscando es que tú puedas mirar por tu propia salud y darte una buena vida que no se ve como la de nadie más. O sea, quiero que aquí tengas visión de túnel y te enfoques en ti, en tus necesidades. Y los ejemplos que pongo son básicamente para que tú te preguntes, ok, pero yo tengo esta condición, ok, pero yo
tengo esta necesidad, yo tengo este interés, para que a partir de ahí puedas ir cuestionándote, preguntándote y analizándote. Entonces, tanto mirar por la propia salud como darse una buena vida, tiene que responder a esa unicidad que nos caracteriza. Porque si tú te haces una analítica de sangre ahora mismo, y yo también, muy probablemente vamos a obtener diferentes valores. Y eso significa que nuestra manera de cuidar nuestra salud va a ser totalmente distinta. Y asimismo, darnos una buena vida. Y ahí es donde entra la escucha. Ya hemos hablado de escucharnos en episodios anteriores y este es el momento de hacer ese ejercicio que yo te he mencionado antes, de conectar el enchufe a la pared emocional y darte cuenta de qué es lo que tú necesitas, conectarte contigo, porque es esa maravillosa capacidad de conectarnos con nosotras mismas y darnos cuenta de qué pensamientos estamos teniendo, qué emociones estamos sintiendo, los que realmente nos van a poder ayudar a responder a ellos, que nosotros podamos genuinamente darnos lo que necesitamos. Entonces, gestionar nuestro cuerpo y nuestra mente de manera adecuada requiere que nosotros afinemos esa capacidad de oír las necesidades que nuestro cuerpo tiene. Y yo me voy a ir a lo más básico. Este ejercicio lo hago con mis pacientes cuando tratamos de conectar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que tiende a desconectarnos y la idea es volver a conectar. Entonces yo te pregunto ahora mismo, ¿tienes frío o tienes calor? ¿Tienes hambre? ¿Te sientes llena o estás bien? Puedes esperar todavía. ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Tienes ganas de evacuar? ¿Tienes ganas de orinar? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele alguna parte de tu cuerpo? Estas son formas de conectar con tu cuerpo y son muy sencillas y tú las puedes hacer en el día a día. Una parada técnica que tú hagas al día para preguntarte esto te va a ayudar a responder a esas necesidades que tú tienes. Y tú dirás, pero Eva, eso es una tontería lo que tú me estás diciendo. Yo no lo veo así. La verdad es que es alarmante la cantidad de personas que veo en consulta que no pueden distinguir cuando tienen ganas de ir al baño y esperan a que la vejiga literal se les esté reventando para poder ir al baño. Entonces, si esto te pasa, significa que hay una desconexión. No, pero es que yo sí me doy cuenta de cuándo tengo ganas y porque no estás respondiendo a tus necesidades, porque te estás posponiendo. Hay una desconexión. Leve, quizás, en mayor o en menor medida, pero hay una desconexión. Y es precisamente de esto de lo que se trata, de conectar, porque en la medida en la que tú identifiques esas necesidades, tú te vas a poder cuidar, porque cuidarte es darle a tus riñones, a tu vejiga, a tu aparato urinario, lo que necesita, descargar cuando siente la necesidad de descargar. Por eso te hace el llamado. Entonces, si tú te escuchas, tú vas a poder cuidar tus riñones, tú vas a poder cuidar tu aparato urinario. Y asimismo con todas las necesidades que tu cuerpo tiene, de alimentación, de temperatura, a nivel sexual. O sea, son muchas las necesidades que nuestro cuerpo va teniendo y que quizás en el día a día, por no hacernos estas preguntas, vamos desconectando. Una que a mí me resulta muy interesante, pero que al mismo tiempo tiene que ver con mi historia, es la hidratación. La gente se alarma porque yo ando con un termo para arriba y para abajo. O sea, em, la cantidad de agua que se consume en mi casa es brutal, porque tomo muchísima agua. Y me suelen como hacer chistes y comentarios al respecto porque no es común que la gente tome tanta agua, a pesar de que todos los seres humanos debemos tomar una cantidad de agua importante para que tu cuerpo funcione de la forma más adecuada posible. En mi historia personal, eso tiene una razón de ser. Mi abuelo materno tenía una condición que heredaron mis tías maternas y yo desde adolescente que empecé a escuchar de este sufrimiento, bueno, desde niña que empecé a escuchar de este padecimiento, yo dije, déjame tomar agua. Además de que, pues en mi casa nos enseñaron a tomar agua. Mi mamá nos enseñó a tomar agua y tanto mi hermana como yo tomamos agua. Entonces, fíjate cómo parte de mi historia desde la prevención y el cuidado se centró en eso. Entonces, hay gente que no se da cuenta hasta que ya está con los labios partidos, blancos, y siente que se marea o le duele la cabeza, que no ha bebido agua. Esa es una forma de cuidarte, beber agua.
y suena sencillo, suena tonto, pero en realidad cuando tú te das cuenta, por más sencillas que nuestras necesidades parezcan y sean, todas van sumando, porque entonces tú no comes a tiempo, no bebes agua cuando lo necesitas, no te paras para ir al baño cuando toca, no respondes a tus necesidades sexuales cuando las tienes, no te abrigas cuando sientes frío. Entonces, todo eso va hablando de esa desconexión que tarde o temprano pasa factura. Entonces, qué importante es que tú puedas volver a escucharte, gestionar tu cuerpo, tu mente, desde esa capacidad de oír las necesidades que tu cuerpo tiene, los deseos que tienes, y eso que te mueve a sentirte mejor y que es diferente para cada quien. Y por supuesto, todo esto cambia a lo largo de la vida. Y lo que quizás antes te llenaba y te hacía sentir plena, pues quizás hoy ya no tanto. Pero esa respuesta solamente la puedes encontrar dentro de ti. Y yo creo que es importante eh, dejar de poner la mirada en el afuera, ¿no? En lo que la rutina de skincare me dijo o en lo que no sé quién cita publicó que era importante para cuidarse, sino más bien en ti. Pregúntate, ¿te estás prestando atención? ¿Estás escuchando lo que sientes? ¿Estás tomando decisiones pensando en ti? ¿Te estás dando el cuidado que necesitas? Y ojo, no hay respuestas correctas a esta pregunta, a ninguna de estas preguntas, pero sí es importante que puedas responderlas para que te conozcas. Es difícil cuidarse, es dificilísimo. Y es dificilísimo porque históricamente las mujeres hemos sido enseñadas a ser cuidadoras. Si bien que nuestra naturaleza es delicada, es cuidadosa. Mira, yo no voy a entrar en qué nos dio la biología y qué no. Yo voy a entrar en lo que realmente nos incumbe y es cómo socialmente se nos ha llevado a creer que ese cuidado que forma parte de nosotras se utiliza para cuidar a otros y no necesariamente para cuidarnos a nosotras. Y yo creo que podemos integrar. Yo soy fan de la integración, o sea, podemos integrar. Yo puedo cuidar a otras personas, pero también puedo cuidarme a mí. O sea, ¿por qué tienen que divorciarse esas ideas cuando pueden coexistir? Yo puedo cuidar creando, pensando, incubando ideas, reflexionando. O sea, ¿en qué momento ese rasgo o ese aspecto de nosotras se convirtió en un dedicarse a cuidar a otros y descuidarme a mí? Y probablemente tú creciste viendo a esa tía que se dedicó a cuidar a otra tía, a otro tío, a su padre o a su madre, o esa abuela que se desvivió para cuidar a una hija, o esa hija que se desvivió para cuidar a una hermana, etcétera. O sea, hemos visto históricamente cómo mujeres se desviven por hacer eso. Y creo que socialmente hay muchas figuras que lo protegen y lo abanderan en culturas. Y ojo, no quiero entrar en ningún tipo de cuestionamiento, sino más bien de reflexión. Nuestras religiones, fundaciones, em, pues vamos a decir que sectores de la población rural han tenido grupos de mujeres cuidadoras históricamente, mujeres que se han dedicado a eso y cuya recompensa la sociedad nunca les ha dado. Entonces, en una sociedad que no recompensa el cuidado, ¿por qué las figuras de cuidado suelen ser mayoritariamente mujeres? Para pensar. Entonces, como las personas que escuchan mis episodios del podcast son mayoritariamente mujeres, yo quiero que tú entiendas que esto es algo histórico y social, que nos antecede, que viene mucho antes de nosotras, y cómo el cuidado se ha convertido en básicamente una forma de desligarnos de otras maneras de ser parte de la sociedad. Y ojo, cuidar no tiene poco peso, cuidar es importantísimo, o sea, cuidar a otras personas es un trabajón y merecería tener precisamente un espacio en nuestra sociedad para que sea pagado, recompensado, remunerado, reconocido, pero yo no veo el premio al cuidador del año en ningún lugar, ni el reconocimiento
a la persona que dio su vida por dar de sí misma para que otras personas estuvieran bien. Muchas veces con el discurso de es de tu familia, es que es tu obligación, es que tú no tienes hijos, o sea, básicamente se adorna eso que históricamente nos ha hecho estar relegadas a este trabajo que tiene un peso grandísimo, o sea, una carga muy potente, pero no tiene una recompensa a la par. Entonces, creo que el entender de dónde viene esto del cuidado históricamente es crucial, porque como tenemos un útero, se nos ha asignado la responsabilidad de parir, maternar y cuidar, como si todos tuviesen un mismo bloque, como si fuese inevitable y como si fuese nuestro único destino. Pero como te decía, la energía del cuidado la podemos usar de otras formas, e invertir en otros espacios. Entonces, al final yo me siento como muy relacionada con esto porque, claro, yo soy psicóloga, yo estoy en un ámbito en el que cuidamos en cierta medida, ¿no? Acompañando a otras personas. Y es muy común ver a los colegas que atiendo tanto en las mentorías como en terapia, sobrecargarse porque, o sea, nosotros no solemos cuidar a quienes son parte de nuestro trabajo, sino también a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, y así tú terminas sobrecargándote de un peso que te va a pasar factura. Como hemos visto antes, cuando nosotros tenemos una sobrecarga de tareas que supera lo que nosotros podemos sostener, estamos hablando de estrés. Y que el estrés, cuando se sostiene en el tiempo, por más tiempo del que tú puedes tolerar, se convierte en estrés crónico o burnout. Entonces terminamos quemados de algo que ni siquiera nos imaginábamos que podía quemarnos, y es esa carga mental de tareas, de responsabilidades, de preocupaciones, del mensajito a la amiga que está enferma de cómo te sientes, del mensajito a no sé quién que tienes que estar pendiente porque es de tu familia, y así un sinfín de formas en las cuales nos hacemos responsables de nuestro entorno, porque es que si yo no cuido a quienes me rodean, no soy una buena persona. Y yo creo que es importante irlo desligando, porque son conceptos totalmente diferentes. O sea, mm, hay enfermeros que son maravillosos en su trabajo y no necesariamente tienen que ser una buena persona. O sea, a ver, creo que estas etiquetas nos han hecho muchísimo daño. Las personas no tienen por qué ser buenas o malas. O sea, simplemente somos personas, cometemos errores, nos equivocamos, tenemos aciertos, logramos cosas, hacemos cositas chéveres y maravilloso. Entonces, ¿cómo integramos que yo puedo cuidar y yo puedo equivocarme? Que yo puedo ser una persona que atiende a las personas a las que quiere, pero también se cuida a sí misma. O sea, ¿cómo cuido a otros y me cuido a mí? Haces a priorizarte y a ser la primera en tu vida. Si bien este es un discurso que por años hemos estado promoviendo de que te priorices, etcétera, yo no te voy a decir que lo hagas de forma radical. Ya esa no es mi manera. O sea, no tienes por qué priorizarte, ponerte de primera. Ok, no hace falta, pero vamos a empezar a integrar un poco de cuidado en tu vida. Vamos a empezar a hacer unos pequeños gestos que sean por ti y ve cómo te sientes. Date la oportunidad de mientras vas cuidando a otra persona, cuidándote a ti. Y a mí me ha servido mucho en la maternidad, y sorry que ponga ejemplos de maternidad para quienes no son mamás, pero creo que me ha servido mucho. O sea, por ejemplo, si le voy a dar el termo de agua a Zoe, me acuerdo de mi termo de agua. Si voy a bañar a Zoe, me acuerdo de bañarme yo. Si voy a vestir a mi hija y le voy a poner un super outfit, pues me pongo un super outfit yo. O sea, en su cuidado, que es parte de lo biológico, ¿no? De mi llamado ancestral. O sea, esta necesidad que tengo muy clara porque ella no puede hacer nada de esto por ella, pues lo voy a hacer por mí. Ya que le voy a cepillar los dientes, me los voy a cepillar yo también. Entonces, ese recordatorio, cuando tú le escribas a tu amigo para preguntarle cómo se siente, pregúntate tú cómo te sientes tú. Cuando tú vayas a mandarle ese regalito, ese gesto que quieres tener con tu amiga porque está pasando por un momento difícil, pregúntate, ¿yo también lo necesito? O sea, poder hacerlo de manera bidireccional. Y eso no significa que entonces tú, no, yo también lo necesito, entonces lo voy a hacer por mí y no lo voy a hacer por ella. No, es hacerlo en integración. Hazlo por ella, hazlo por ti. Hazlo por ti hasta que luego se vaya volviendo natural, hasta que tú puedas hacerlo para ti. Y bueno, como obviamente el cuidado va de la salud, como hablábamos en el episodio, al principio del episodio,
de que el concepto de la RAE tiene que ver con precisamente procurar, ¿no?, una buena salud, pues no voy a dejar por fuera a los médicos. O sea, creo que es un importante recordatorio y sorry que soy la fastidiosa que viene a recordarte que tienes que hacer tus citas, pero sí, es importante que nos cuidemos y cuidarnos es ir con el profesional de salud que tú necesitas, o sea, anualmente, tu odontólogo, tu ginecóloga, tu dermatólogo, los profesionales que se adaptan a las necesidades puntuales que tú tienes y en el país en el que estás. Porque hay países donde ir al ginecólogo se hace cada 6 meses y luego hay países donde vas cada año porque, bueno, las pautas de medicina son así, porque el sistema de medicina es diferente, porque es más burocrático, porque es más costoso, etcétera. Tú lo adaptas a tu vida, pero ¿cómo vas a responder a esa necesidad? Y si estás teniendo un problema de salud mental, si estás atravesando un momento difícil, ¿cómo vas a hacer para ir al psicólogo? O sea, todo esto que responde a las necesidades físicas y psicológicas que forman parte de tu vida, ¿cómo te las vas a proporcionar? Y yo sé que el tema presupuesto siempre salta a la luz, ¿no? Y las opciones son muchísimas. Yo creo que así como cuando tú te vas a comprar una camiseta y ves que en Zara te cuesta $25 y dices, déjame ver si la veo en Shein o la veo en Temo y la consigues en $10, pues así mismo puedes hacer, o sea, ese proceso de investigación que tú armas para darte eso que quieres, pues qué tal si también lo haces para esto que tiene que ver con una necesidad, para esto que necesitas, que es cuidar de tu salud. Porque si tú estás bien, quienes te rodean van a estar bien. Si para ti es importante que tu entorno esté bien, tú también tienes que estarlo. Mirarte a ti es fundamental. Tenemos la mirada tan puesta en el afuera, en cómo se ve alguien, en cómo está alguien. Nunca vas a saber cómo se ve la vida de alguien. Creo que ese es uno de los privilegios más grandes que me ha dado mi carrera. O sea, saber que aunque tú veas una sonrisa, tú no sabes lo que está pasando detrás. Yo sí, porque soy psicóloga y puedo escuchar todo lo que vive una persona. Entonces, la invitación es a volver la mirada hacia ti. Mírate a ti, pregúntate a ti, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Y qué puedes hacer por ti el día de hoy? Priorizarse no tiene que ser un destino al que tú llegues donde es 100% perfecto y siempre te estás priorizando. No, puede ser un camino que tú recorras en el cual vas aprendiendo cosas, a veces va a salir bien y a veces no tan bien, porque te lo digo en primera persona. O sea, para mí, que soy la abanderada de priorizarme, la maternidad me cayó como un 20 para decirme, o sea, no puedes priorizarte si hay un bebé que está llorando. Entonces es, ok, no puedo priorizarme en este momento, pero habrá un momento en que lo pueda hacer. Y anhelo y ansío ese momento para darme mi espacio. Y cuando encuentro el hueco, el espacio, el vacío, ahí voy y me priorizo. Entonces, ¿cómo buscar ese pequeño espacio? Y ojo, no tiene que ser un momento perfecto que esté cuadrado en la agenda y que se vea como tú querías. Con el simple hecho de empezar a cuidarte poco a poco, ya estás haciendo muchísimo. Es suficiente lo que haces. Con solo escuchar este episodio, ya estás caminando en esa dirección. Así que gracias de verdad por haberme dado este espacio, por haberte a ti dado este espacio, por haber escuchado sobre este tema, por permitirte aprender, crecer, reflexionar una vez más de la mano de esta servidora que lo hace con todo el cariño del mundo. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Recuerda que puedes escribirme si alguna parte de este episodio te gustó. Bye bye. Este episodio de Más Auténtica Podcast llega a ti gracias a Beauty Value, un espacio creado para acompañarte a conocerte mejor, organizar tu vida con intención y construir procesos más amables contigo mismo.